Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Antares. Querido presidente de la Fundación Antares, querido conferenciante de esta noche, don Joaquín Leguina, querido profesor, don Alfonso Lazo, patronos, entidades colaboradoras, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, quería dar la bienvenida, más cordial bienvenida a esta casa a don Joaquín Leguina, seguramente una de las voces y plumas más autorizadas en el análisis político español, en quien se reconocen, o al menos yo reconozco, una seriedad en las opiniones y en los diagnósticos que hace, una honradez intelectual y, desde luego, la brillantez en la exposición, y además con sentido del humor, ¿no? Y lo hace de una posición de izquierdas, con un admirable sentido de la autocrítica y con bastante sentido común, por otra parte, lo cual es muy de agradecer en estos tiempos que corren, ¿no? Cuando trabajábamos la programación de las conferencias de este curso, lo dije la semana pasada cuando estuvo aquí Pilar Cernuda, desde luego tuvimos en cuenta que teníamos elecciones generales el día 20 de enero. Hemos tenido esta tribuna, como saben, a Cristóbal Montoro y Alfonso Guerra, pero queríamos darle a esta cita electoral un plus de información, un plus de pensamiento crítico, porque no son unas elecciones más, son unas elecciones que se producen en un momento histórico importante como consecuencia de la crisis económica, como consecuencia de otras crisis de valores que sufrimos en Occidente, particularmente en España, ¿no? De ahí este chequeo a España, realizado con personalidades de la vida política actual, de una reconocida trayectoria e independencia. Como decía antes, la semana pasada seguramente muchos de ustedes estuvieron aquí escuchando a Pilar Cernuda, que diseccionó con su bisturí esta España nuestra, o lo que queda de ella, como decía Carlos Herrera, con su particular gracejo, ¿no? Hoy tendremos el placer de escuchar a don Joaquín, que estoy seguro que su discurso pues también tendrá un punto de originalidad y seguramente de chispa y sin duda profundidad. Como saben todos ustedes, la Fundación Antares es un lugar en el que procuramos promover y fortalecer la sociedad civil con la aportación de ideas, de conocimientos y opiniones expresados en todos los ámbitos de saber, con libertad, con respeto y con rigor. Y creo que será muy enriquecedor escuchar a don Joaquín Leguina, compartir luego mesa, mantel y coloquio. Tengo el placer igualmente de ceder la palabra y la tribuna al profesor de la Universidad de Sevilla, don Alfonso Lazo, a quien tantas promociones de estudiantes siguen recordando de sus clases de historia contemporánea, o por lo menos es lo que yo oigo en la calle. Conoce muy bien a nuestro conferenciante, con quien ha compartido pues mucha historia, y comparte también, creo, pues muchos puntos de vista de la situación política de estos últimos años. Así que muchas gracias, Alfonso, por tu presencia y la presentación que ahora te toca en suerte. Tuya es la tribuna y la plaza. Gracias. Bien, buenas tardes, amigas y amigos. Encantado de poder volver a escucharte, querido Joaquín. Hace bastantes años, Manuel del Valle, cuando ya no era alcalde de Sevilla, pero se encontraba al frente de la Obra Cultural del Monte, de la Caja de Ahorros, me comentó que estaba dándole vueltas a la idea de organizar un ciclo de conferencias con los heterodoxos, decía él, de la política española. La idea era invitar a aquellas personas conocidas, relevantes de los distintos partidos, pero que se caracterizaban por su actitud disidente, su actitud crítica, Manuel del Valle decía heterodoxa, dentro de sus organizaciones. Aquello, por las razones que sean, yo lo ignoro, pues aquel ciclo que sin duda ninguna hubiese sido interesante, no se llevó a cabo. Y sí, yo lo traigo hoy aquí, es porque en nuestros días las organizaciones políticas, todas,
se han convertido en algo tan cerrado, en una especie de corporaciones mercantiles de ayuda mutua que, naturalmente, resulta casi imposible encontrar en ellas pues un solo hereje, un solo disidente, un solo crítico. Yo pienso en esos momentos, en los distintos partidos que se sientan hoy en el Congreso de los Diputados, paso revista a los nombres y no me salen más de 3 y a lo mejor ni siquiera 3 heterodoxos. Pues bien, uno de esos heterodoxos, en este caso en sus relaciones con el PSOE, y seguramente este hecho habrá tenido algo que ver con la invitación que le ha hecho el Foro Antares, uno de esos pocos heterodoxos que quedan dentro de la política española, es Joaquín Leguina. Con un agravante, con el agravante de que Joaquín Leguina es un intelectual. Y eso casi siempre resulta extremadamente peligroso para los partidos. La biografía política de Joaquín pues es muy conocida. Él pertenece a la generación de la clandestinidad y por lo tanto a la generación de la transición, ese maravilloso experimento que salió bien del paso de una dictadura de 40 años a la democracia sin violencia y sin derramamiento de sangre, y que después pues algún alucinado ha querido destruir y ha querido hacer olvidar a los españoles. Joaquín Leguina pertenece a esa generación, clandestinidad primero, transición después. Ha sido en varias legislaturas diputado a Cortes en el Congreso. Yo le he escuchado algunas de las intervenciones más brillantes que han tenido lugar en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo. Ha sido el primer presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha sido secretario general de los socialistas madrileños y cuando a comienzos de los años 90 se produce dentro del PSOE el enfrentamiento abierto entre Felipe González y Alfonso Guerra, aquello que fue conocido como el choque entre renovadores y guerristas, Joaquín Leguina fue uno de los referentes del movimiento renovador, lo cual le acarreó convertirse en la bestia negra de Alfonso Guerra. En realidad la cosa venía de lejos. A mediados de los años 80, y a lo mejor, Joaquín, esto que ahora voy a decir, pues tú no lo conoces, a mediados de los años 80, cuando Guerra era la encarnación de la ortodoxia del socialismo español, publicaba casi orbi et orbi, en todo caso a todo el que quisiese escucharlo, a Leguina hay que echarlo del partido. Sin embargo, lo que a mí me lo parece, lo que convierte a Joaquín Leguina en un heterodoxo o en un disidente no son sus peleas políticas en el interior del PSOE, ni son sus relaciones con otros dirigentes, sino el hecho de que ha sabido conciliar su actuación política con su papel intelectual. Joaquín es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias Económicas, es doctor en Demografía por la Universidad de la Sorbona, tiene publicado una serie de importantes ensayos científicos sobre política, sobre sociología, sobre demografía, y ya desde hace pues algunos años se ha convertido en un excelente novelista. Creo que tiene, o por lo menos yo en ese momento recuerdo, alrededor de 12 novelas pues, de categoría, un intelectual, por lo tanto. Hace cosa de un mes, aquí en Sevilla, el presidente Griñán
no en un meeting, en los mítines nada más que se dicen pues tonterías y simplezas, sino en una conferencia, señaló que los intelectuales puros, la expresión es suya, intelectuales puros, metidos en política, siempre acaban mal. Porque, explicaba Griñán, el intelectual coloca su yo por delante, la expresión es suya, por delante del nosotros colectivo del partido. Bueno, lo que dice Griñán es cierto. Es cierto si por ese yo intelectual se entiende la búsqueda de la verdad. Y si por ese nosotros colectivo del partido se entiende, y me refiero a todos los partidos, no a ninguno en concreto, si por ese nosotros colectivo del partido se entiende una agrupación clientelar en búsqueda de beneficios que utiliza como instrumento preferido la mentira. No hay, en consecuencia, conciliación posible. ¿Qué cabe conciliar entre la búsqueda de la verdad, que es lo que caracteriza al intelectual? Otra cosa es que la encuentre y otra cosa que se equivoca. Y la búsqueda del poder a través de la mentira, que es lo que caracteriza, al menos en España, en los últimos años, la actividad de los partidos políticos. Joaquín mantiene en Internet pues un blog, un cuaderno de bitácora, que es muy frecuentado. Entonces yo algunas veces me he asomado allí y me he encontrado con grandes debates. Leguina ha dicho algo, ha escrito algo, y entonces entre los internautas que los visitan pues se organiza una pequeña pelotera. Y siempre, o casi siempre, me encuentro con alguien que le lanza una acusación muy precisa. Bueno, señor Leguina, le viene a decir, esa crítica que hace usted de su propio partido está muy bien, pero ¿por qué no la hacía cuando usted era un dirigente del PSOE, cuando usted, por ejemplo, era presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid? Esta es una acusación muy española. Sí, este es el país del mantenerla y no enmendarla. Aquí, en España, a los 70 años, hay que pensar exactamente lo mismo que cuando se tenía 20. Los españoles parece que no estamos preparados para comprender el concepto de evolución intelectual, de evolución política, de evolución religiosa, de lo que se quiera. Para mí, una persona que a los 70 años piensa de la misma manera que tenía o que pensaba a los 25 años, pues es un retrasado mental. Es cierto que también España es el país de los arribistas, de los tráfugas. Cuando se van acercando unas elecciones o generales autonómicas, pues entonces se producen unos cambios de organizaciones políticas verdaderamente espectaculares. También somos el país de los cambios de chaqueta. ¿Cómo distinguir entonces? ¿Cómo distinguir entre un cambio político honesto y presentable y legítimo de lo que es un simple trepar? Yo me he encontrado con una idea de Pascal que puede servirnos como un instrumento de análisis que nos permita distinguir la honestidad de la deshonestidad en estos cambios. Dice Pascal, las conversiones y los cambios, cuanto más onerosos, cuanto más costosos, más auténticos y convincentes son. Trasladado al lenguaje cotidiano de la política. Si nosotros nos encontramos con alguien que ha militado durante largos años en un partido y que salta a otro y a las 24 horas lo vemos convertido en ministro o ministra, cabe imaginar que ese cambio no tiene mucho de pureza.
que ese cambio no tiene mucho de legitimidad. Pero si nosotros nos encontramos con una persona que ha militado largos años en un partido y que lo abandona, no para marcharse a otro, sino para irse a su casa, o ni siquiera lo abandona, como es el caso de Joaquín Leguina, sino que se queda en sus filas, pero con una actitud crítica, con una actitud disidente, y de esa actitud no saca ningún beneficio económico ni político, sino todo lo contrario, entonces podemos hablar de un cambio legítimo, de un cambio auténtico. De todas maneras, cuando uno repasa pues esa historia intelectual política de Joaquín y sobre todo su actitud crítica, su actitud de disidente dentro de una organización, uno se encuentra que esa crítica se dirige sobre todo al Partido Socialista de los últimos 8 años, de tal forma que cabe pensar que a lo mejor, y esa es la impresión que yo tengo, no es que Leguina haya cambiado de actitud, es que quien ha cambiado profundamente es el PSOE. No, basta comparar los referentes del partido en unos años y en otros. 1982, cuando el Partido Socialista está a punto de ganar las primeras elecciones por supermayoría absoluta. ¿Quiénes son sus referentes? Podremos estar de acuerdo con ellos o no, pero son personas de calidad, son personas de altura. Está Felipe González, está Alfonso Guerra, Javier Solana, Gregorio Peces Barba, Enrique Mújica, el mismo Joaquín Leguina. ¿Y cuáles son los referentes del PSOE en estos últimos 8 años? Serolo, Viviana Ido, Leire Pajín, Trini, el propio Zapatero. No hay color. Está claro en este caso quién ha cambiado. Y nada más, Joaquín, yo creo que muchas de las personas que en esta noche estamos aquí para escucharte nos sentimos solidarias de tu actitud crítica y de tu actitud libre. Y te recuerdo, en todo caso es algo que tú conoces de sobra, cómo la historia demuestra que al final, con el paso de los años, los herejes siempre terminan por ser rehabilitados. Escuchemos, por lo tanto, un hereje. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a Antares por la invitación, a su presidente, a Fernando, que nos ha dirigido la palabra, y también a mi presentador, ¿no? Que, en fin, no le hagan demasiado caso. Es un amigo, como bien se ve, y hay que agradecérselo. Pero, hombre, algunas cosas ha dicho que, en fin, sí me han llegado, si no al corazón, que también a la cabeza, que es, digamos, el órgano del cuerpo que más interesa. No voy a decir lo de Woody Allen, el segundo órgano de mi cuerpo que más me interesa, porque no puede ser el primero, sobre todo a mi edad, ¿no? Me ha tachado de intelectual, y yo lo soy, en el sentido que decía Mario Neindía de los vascos. ¿Se acuerdan de Mario Neindía? Decía, ¿intelectual vasco? Decía él, es aquel que ha escrito un libro o ha leído 3. Entonces, sí que soy intelectual. Pero es una palabra cargada, efectivamente, como ha dicho Alfonso, es una palabra muy cargada dentro de la política. Y en la calle también. Y ha sido también muy mal utilizada, ¿no? Sobre todo en algunos países como Francia, donde han tenido un peso especial. Pero un intelectual, por ejemplo, los franceses, en la época de los intelectuales, que es la época de Zola y el caso aquel del militar
Dreyfus, que lo acusaron, ahí se empieza a utilizar la palabra intelectual, pero a los científicos nunca les han considerado intelectuales. Y en España, que es una deriva de esa, consideran intelectuales a los cantantes y no a los físicos, ¿no? No vayamos pues por ese camino. La segunda cosa que ha dicho es que soy un heterodoxo. Yo soy lector de La historia de los heterodoxos españoles, que es un libro que le recomiendo para tener en la mesilla, porque es en el fondo muy divertido. Si me oyera mi paisano, don Marcelino Méndez Pelayo, me echaría a la calle. Pero para mí me divierte mucho, sobre todo la erudición de este caballero, que fue un niño prodigio en su tiempo y un gran intelectual. Aunque fuera muy de derechas, pero era un gran intelectual. Y es muy divertido porque, claro, te enteras realmente de la historia que nunca viene en los libros de historia de este país. En ese sentido, nosotros no vamos a tener a un Méndez Pelayo. Así que pasaremos a la pequeña historia, es decir, a una nota a pie. Bueno, y vuelvo a la charla que les quería dar. En estos momentos preelectorales y en estos momentos verdaderamente difíciles desde el punto de vista económico y social, pues podía haber desgranado aquí mis opiniones políticas o mis opiniones sobre la situación económica. Pero como bien ha dicho Alfonso Lazo en la presentación, yo soy economista, entonces lo que iba a hacer iba a equivocarme. Los economistas últimamente es que no dan una, vamos. Se demuestra una vez más que las previsiones de los economistas son bastante peores que las previsiones de las echadoras de cartas. Con el problema de que las previsiones de los economistas tienen bastante más trascendencia que las echadoras de cartas. Así que voy a ponerme un traje de escribiente y le voy a escribir una carta al que vaya a ser presidente del gobierno a partir de las elecciones y quien quiera que sea, porque las cosas que voy a decir valen tanto para uno como para el otro. En fin, empiezo. Y dice así: estimado presidente, en las elecciones del pasado 20 de noviembre, su partido y usted mismo han resultado ganadores. Reciba por ello mi más sincera enhorabuena y, aprovechando el viaje y abusando de su tiempo, permita que llame su atención acerca de las posibles soluciones de algunos de los problemas con los cuales tendrá que enfrentarse desde el primer día de su presidencia. Pero antes quisiera comentarle algunos principios que usted ha reclamado para sí durante la campaña electoral. En primer lugar, la voluntad, que usted ha dicho, de gobernar para todos. Es decir, gobernar teniendo siempre en mente el interés general del país. Pues bien, esa labor exige, como usted bien sabe, abandonar todo sectarismo, y no solo aquel en el que hayan podido caer en el pasado usted o los suyos, también el que seguramente sigue reinando en el seno de su partido, y en esa tarea no le será fácil. En otras palabras, señor presidente, a usted le sostiene una mayoría en las Cortes, pero a la hora de un buen gobierno es mejor utilizar el liderazgo político que la contabilidad parlamentaria. Durante mucho tiempo, los españoles hemos visto con horror que el sectarismo y el nepotismo partidarios han reinado en la política española, unidos a una auténtica invasión que los partidos y sus militantes han realizado sobre espacios en los cuales el sentido democrático y, lo que es más grave, la Constitución les vedan la entrada. Quizá el ejemplo más sangrante de esta invasión sea la politización de la judicatura. Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial se han politizado hasta la náusea, poniendo así en riesgo incluso la supervivencia de la justicia en España. A estas alturas ha quedado meridianamente claro que el cuoteo entre partidos para repartirse los altos cargos judiciales no ha servido para otra cosa que para trasladar torticera y peligrosamente el debate político a instituciones como las dos citadas, pervirtiendo la esencia misma del aparato judicial. Como consecuencia de esa politización, el principio de mérito y capacidad constitucionales a la hora de la promoción profesional de jueces y fiscales se ha visto seriamente dañado. A esta de los partidos
se ha venido sumando la politización que han traído consigo las asociaciones de jueces y fiscales. A este propósito, señor presidente, convendría recordarles a esos jueces y a esos fiscales el artículo 127.1 de la Constitución, que prohíbe a los miembros de la Judicatura pertenecer a partidos o a sindicatos. Y esta prohibición no puede interpretarse solo como un requisito meramente formal, tener o no tener carné de un partido o de un sindicato. Y es evidente que para distinguir las actuales asociaciones judiciales de los partidos o de los sindicatos se tendría que utilizar un microscopio electrónico. Aunque esta invasión, la de la judicatura, sea la más notoria y deplorable, no es la única. Los partidos han invadido sin rubor consejos de administración, de cajas, de empresas públicas y privadas, olvidando sistemáticamente que para ocupar esos cargos es preciso tener un reconocido prestigio en la materia. Los partidos también se han quedado con buena parte de las ONGs y conviene recordarlo, con sus subsiguientes subvenciones públicas, para no hablar de los medios de comunicación públicos o privados. No es preciso ser un fino analista político para darse cuenta de que la calidad curricular del personal político que hoy nos representa en las instituciones es, como algunas fincas rústicas, manifiestamente mejorable. En otras palabras, los partidos políticos se han llenado, desde arriba hasta abajo, de personas cuya vida profesional se reduce a su trabajo dentro de la organización partidaria. Si se contabilizara el número de medio de años que la mayor parte de nuestros representantes ha cotizado a la seguridad social fuera de sus cargos en los partidos o en las instituciones, nos encontraríamos con cifras muy exiguas. Y, naturalmente, estos datos denuncian, en primer lugar, un grave defecto: la endogamia que aqueja a los partidos y que, además, obtiene dos resultados deplorables. Uno, la baja calidad profesional y humana de los políticos españoles actuales y el desafecto creciente hacia ellos por parte de la sociedad. Somos muchos, señor presidente, quienes pensamos que este deterioro conduce a la catástrofe y que es preciso atajarlo cuanto antes. ¿Cómo? Por ejemplo, exigiendo dentro de los partidos a cuantos se presenten a las elecciones un mínimo de actividad laboral fuera de la burocracia partidaria. Y dos, abriendo mediante ley su funcionamiento interno, el de los partidos, a la sociedad, de suerte que estos, los partidos, respondan a las exigencias del artículo 6 de nuestra Constitución, que dice: su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Es preciso abrir, señor presidente, el censo electoral de cada partido a todos los españoles que deseen participar en los comicios internos de cada uno de ellos, y esas elecciones primarias deberían ser obligatorias para todos. Y ya que he traído al papel el principio constitucional de mérito y capacidad, y dado que una de las primeras decisiones que habrá usted de tomar es el nombramiento de ministros y la subsiguiente cascada de cargos a cubrir, permítame recordarle lo que usted ha prometido durante la campaña: formar un gobierno de los mejores. Esa elogiable voluntad la habrá de conciliar usted con el principio de confianza política, y espero que este principio de confianza política no acabe con el primero. No voy a entrar, claro está, en señalarle con el dedo este o aquel personaje como posible ministro. Simplemente me conformaría con que no repitiera usted las prácticas que acompañaron a su predecesor, para quien, comillas, cualquiera puede valer para cualquier cargo. Cierro comillas. Pensamiento coherente con este otro que él mismo recitó delante de un nutrido grupo de periodistas amigos. Comillas: la primera obligación de un ministro, dijo, es hacerle la vida fácil al presidente del Gobierno, que, al fin y al cabo, es el único que responde políticamente de la acción gubernamental. Cierro las comillas. No voy a comentar estas ideas, deplorables y chuscas, que acabo de reproducir ante ustedes. El papel de quienes, se lo crean ellos o no se lo crean, es el de dirigir la administración del Estado. Le supongo a usted conocimientos y experiencias suficientes
como para no caer en la tentación de elegir a sus colaboradores en función de, por ejemplo, la guapura mediática, la obsecuencia partidaria o el paisanaje regional. El Estado es demasiado relevante como para dejarlo en manos de paniaguados cuya mayor ambición es la de verse bien remunerados y bien fotografiados. Entre un ingeniero y un halagador iletrado, por muy gracioso que este último sea, yo, si estuviera en su lugar, me inclinaría siempre por el primero, porque no creo que exista una muralla china entre lo técnico y lo político, a la hora de planificar y dirigir las vías públicas, los ferrocarriles, la política energética o la agraria. Sé bien, señor presidente, que el más urgente y grave problema con el que se tendrá que enfrentar no es otro que la muy negra crisis actual, cuya expresión más dolorosa se cifra en esos 5 millones de parados. Crisis que no se va a resolver ni expresando buenas voluntades ni condenando a los infiernos a los presuntos culpables. En efecto, las expectativas de crecimiento y empleo en la Unión Europea se ven hoy acorraladas por noticias alarmantes: crisis de la deuda periférica, alto riesgo de los balances bancarios, rescates de los países más afectados. Todo ello ha puesto en evidencia, entre otras graves carencias, los errores de diseño del euro y la ausencia de un liderazgo político hoy imprescindible si se quiere reconducir la situación de forma duradera. Para cerrar el círculo vicioso, los dirigentes europeos se han sumergido en la tesis de los recortes radicales en los gastos públicos, algo que retrasará la recuperación económica y dañará la recaudación tributaria, socavando así las metas proclamadas de consolidación fiscal. Dicho en otras palabras, el recorte radical del gasto público puede producir un efecto parecido al de quitarle el oxígeno a un enfermo terminal. En este océano de incertidumbres, ¿cómo se está comportando la economía española? Pues bastante mal. En el año 2011, el PIB crecerá un 0,8%, tasa que, según las estimaciones más sensatas, vendrá acompañada por la caída de la demanda industrial y del sector servicios, excepto el turismo, que crecerá gracias a los esperados 56 millones de visitantes. Un descenso de la afiliación a la Seguridad Social y graves dificultades de refinanciación de la deuda externa de las administraciones públicas, de los bancos y de las empresas, siendo probablemente este último el peor de los problemas de nuestra economía, dada su capacidad para influir negativamente en todos los demás problemas. Un panorama que, junto a la lista de reformas estructurales pendientes, hace difícil la inversión empresarial e imposible la creación neta de empleo. Para 2012, el escenario más optimista, que es el del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorro, contempla un crecimiento del PIB del 1%, una nueva caída en la producción industrial y una mejora de la inflación debido al bajo ritmo de la economía y a la posible caída de los precios de las materias primas. Un escenario, en suma, en el cual se seguirá destruyendo empleo. No lo digo yo, lo ha dicho Luis de Guindos ante el Círculo de Empresarios Vascos. Durante los próximos 5 años no se podrá construir un solo kilómetro de autopista ni de AVE. Será preciso, además, reducir al mínimo las ayudas a las empresas y subir el tipo máximo del IVA del 18 al 21. Eso ha dicho Luis de Guindos hace unos días. No voy a entrar aquí a recomendarle políticas monetarias, financieras o industriales. Quiero pensar que usted se va a rodear de profesionales con el talento y la experiencia suficientes como para aplicar las mejores políticas en los campos que acabo de citar. Y también deseo que no se rodee de ideólogos. Se lo diré sinceramente. Los economistas ideólogos de uno u otro signo han quedado frente a estos asuntos suficientemente desprestigiados ya. Sin embargo, me atreveré a expresar algunas notas en torno a una voluntad expresada por usted y también por su principal competidor en estas elecciones, que es la de mantener las bases del llamado Estado del Bienestar. Pero ni usted ni su oponente han concretado mucho, y lo entiendo, en torno a una pata fundamental de ese mantenimiento, que son los ingresos del Estado, que se necesitan si se quiere mantener ese modelo.
Por otro lado, el nuevo Gobierno no podrá eludir una profunda reforma fiscal. No podrá eludirlo, sobre todo si se tiene en cuenta que la recaudación actual vive de dos fuentes básicas, el IRPF y las cotizaciones sociales, que por estar vinculadas al empleo han visto caer en picado sus recaudaciones. No habrá, pues, otro remedio que enfrentarse a la actual fiscalidad deteriorada e injusta. Veamos algunas muestras de estas cosas. El 90% de la recaudación del IRPF proviene de las rentas del trabajo, de los salarios. La presión fiscal sobre las rentas más altas, que se han beneficiado de las últimas reformas hechas en estos años, ha caído 10 puntos desde 1995 y solo hay 6.829 españoles que declaran ingresos superiores a 600.000 euros anuales. Los tipos marginales en el IRPF pueden hacer pensar en una fiscalidad progresiva, pero si, como ocurre en España, van acompañados esos tipos de bases muy bajas, conducen a una escasa capacidad recaudatoria y convierten la citada progresividad en humo. Aunque el tipo nominal se ha mantenido en el 30%, el tipo efectivo del impuesto de sociedades fue del 18% en 2010, frente al 25% tan solo en el año 2004. Estamos ante un impuesto moribundo. Lo demuestran las recaudaciones: 45.000 millones en el 2007, 27.000 en el 2008, 20.000 en el 2009 y 16.000 en el 2010. Por otra parte, las inversiones que en 2010 fueron a parar a la SICAV, que cotizan de momento un tipo impositivo muy pequeño, ascendieron a 27.000 millones de euros. ¿Qué se puede hacer? En general es necesario acercar los tipos impositivos reales a los legales y permitir desgravar solo con carácter excepcional, por muy pensadas razones de política económica. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y puesto que los ricos de los países más desarrollados vienen diciendo estar deseando pagar más, y seguro que los nuestros también, se puede establecer un tipo de 50% para los rendimientos que superen la cantidad de 300.000 euros anuales. No se les puede fijar a los directivos una retribución máxima compatible con la decencia, 500.000 euros, y que el resto que cobren, pues que lo cobren, pero que se considere una liberalidad del pagador, por lo que deduciría como gasto, no deduciría como gasto en el impuesto de sociedades. Por otro lado, las ganancias patrimoniales obtenidas en menos de un año deberían tributar en el IRPF con un tipo mínimo del 24 y uno máximo del 50. Asimismo, en las sociedades y fondos que disfrutan de tipos impositivos inferiores al normal debería aplicarse un 30%. En la imposición indirecta, fundamentalmente el IVA, hay claves para hacerla algo más progresiva. Por ejemplo, ¿tiene sentido que una vivienda que vale 2 millones de euros tribute al mismo tipo, que es el 4%, que una que vale 200.000 euros? ¿Por qué no establecer umbrales en el valor de los bienes de lujo? Y a partir de ahí tocar los bolsillos de sus poseedores, y si aparecen como propietarias las empresas, pues que paguen ellas ese impuesto de lujo. Hay países como Noruega y Dinamarca que grava la compra de ciertos coches con un 100%, no pedimos tanto. ¿Por qué no sustituir el impuesto de patrimonio, que no hay por dónde cogerlo, por uno bien hecho que grave solo algunas fortunas? Las bebidas alcohólicas consumidas fuera de casa soportan en España un impuesto especial, pero en el IVA solo lo hacen al 8%. En Alemania ese mismo tipo es del 19% y en Francia también del 19,5%. En otro orden de cosas, urge modificar el coste de la seguridad social para las pequeñas y medianas empresas, pues su importe es como mínimo del 30% sobre el salario bruto, penalizando así el empleo y reduciendo la competitividad de las empresas frente a países con porcentajes más bajos de la seguridad social, pero con la fiscalidad más alta. Por eso sería bueno elevar la base mínima de cotización hasta 50 o 60.000 euros anuales. Sería injusto que la Seguridad Social aplicase un 10% cuando la retribución por cualquier concepto en metálico, en especie, en planes de pensiones e incluso a través de empresas interpuestas supere el 1.000.000 de euros anuales. Urge también reformar el régimen de autónomos y evitar
que empresarios individuales o socios de sus propias empresas coticen en el mínimo a pesar de declarar beneficios o retribuciones consideradas fiscalmente rendimientos de trabajo superiores a la base máxima de cotización del régimen general. En tal sentido, debieran establecerse cuotas que se relacionaran con el beneficio o la retribución del año anterior y ajustar las cotizaciones a las del régimen general. En el caso de la vivienda en España se ha pasado de ayudas y desgravaciones para hinchar el perro y expandir la burbuja a la purga de Benito en contra de la construcción. El Estado podría avalar, por ejemplo, a través del ICO, un porcentaje del valor de la vivienda para que los bancos concedieran hipotecas. Conviene recordar que si avalara un 20%, que es la exigencia mínima de los bancos para conceder el crédito, y su importe total se elevara en un ejercicio a 1.000 millones de euros, el Estado recuperaría vía impuesto cerca de 300 millones de euros. Claro está que la situación actual exige reducción de gastos públicos, junto a un análisis y una depuración de la eficiencia administrativa de los servicios, de las duplicidades, etcétera, etcétera. Pero también sería bueno poner a cero el marcador de las subvenciones. Un nuevo diseño exigente y selectivo de las mismas no solo ahorraría mucho dinero, también sanearía la acción política. La mayoría de la gente piensa que tarde o temprano saldremos de la crisis. Que Dios les oiga. Pero más allá de esta negra coyuntura, el mayor problema, por estar enquistado, con el que se va a encontrar su gobierno es el planteado por los nacionalismos periféricos. Problema que las ocurrencias de su predecesor en el cargo en torno a la política territorial y muy especialmente a causa del nuevo Estatuto de Cataluña no han hecho sino exacerbar. Me limitaré a señalarle algunos extremos referidos al nacionalismo catalán, pues creo que de todos es el que más ha conseguido avanzar en el ninguneo de sus adversarios reales y en la abducción de sus adversarios teóricos. Abducción de la que es ejemplo el PSC, que se ha convertido al credo identitario y a sus políticas excluyentes. Desgraciadamente no estamos como hace 20 años. Mucha agua ha pasado bajo los puentes y hoy, aunque la trama social y demográfica sigue siendo casi la misma en Cataluña, el mensaje identitario se ha extendido, como lo prueba el ejemplo que he puesto de los socialistas catalanes, lo han hecho suyo. En su discurso de investidura, el actual presidente de la Generalitat dijo, comillas, la sentencia del Estatut confirma que el pacto constitucional entre España y Cataluña no da más de sí y hay que ir a un pacto fiscal como primer paso hacia la aplicación del derecho a decidir. Cierro la comilla. Oriol Pujol, que no es un niño, sino que es el secretario general de Convergencia, habla de casus belli. Y Duran y Lleida, portavoz de CIO en el Congreso, se ha referido a la citada sentencia del Constitucional como el anuncio de un choque de trenes. No es necesario ser un lince para ver que la apuesta nacionalista cada vez sube más, aunque la retórica sigue siendo la misma y se enuncia así: puesto que no nos dan lo que pedimos, no nos queda más remedio que pedir mucho más. Según esta versión del dilema nacionalista, la elección es entre el reconocimiento de sus pretendidos derechos o la crisis institucional. La idea de fondo es sencilla. El nacionalismo es la traducción política de una realidad social ignorada y reprimida que exige una respuesta política e institucional. La novedad radica ahora en que el dilema nacionalista ha ganado en claridad. Nos hemos olvidado del estatut y el reconocimiento de la identidad y ahora uno de los cuernos del dilema toma la forma de cifras contables. En efecto, en su versión actual, la alternativa se dibuja entre la independencia y el pacto fiscal. Aunque no siempre ha estado explícito, el cuerno rupturista del dilema nacionalista ha estado ahí desde el principio. Con los nacionalistas y con los nacionalistas sobrevenidos, porque no hablaba de nada diferente Montilla cuando era presidente de la Generalitat, en sus apocalípticas batallas contra el estatuto, cuando puso él mismo en circulación la mercancía de la desafección catalana hacia España. En pocas palabras, o el Tribunal Constitucional dice amén
o vamos a la independencia. Eso dijeron. Si se piensa bien, la calificación de moderados, que con notable ligereza se ha aplicado una y otra vez a los nacionalistas periféricos, no tiene otro aval que la existencia de ETA, es decir, de un nacionalismo criminal. Pero no confundamos las cosas. Que alguien coma carne cruda no hace vegetarianos a los carnívoros que la cuecen antes de comérsela. Tampoco ha ayudado nada a la clarificación y al debate sobre los objetivos nacionalistas la existencia de un diseño institucional con una norma electoral que convierte a estos, a los nacionalistas, en claves a la hora de tomar decisiones acerca del interés general, sin tener que comprometerse programáticamente con ese interés general. A este propósito, debería usted, señor presidente, poner sobre la mesa la posibilidad, al menos, de un cambio en el sistema electoral. En este momento, ante la amenaza desnuda por parte de los nacionalistas con la que usted se va a encontrar, la respuesta, a mi juicio, debería ser precisamente una pregunta. Y bien, exactamente qué es lo que va a pasar si ustedes no ven atendidas sus demandas. Dicho de otro modo, es necesario sostener el pulso para defender las buenas razones. No estoy seguro de que las amenazas nacionalistas fueran muy allá. Los nacionalistas son los primeros en saber que pueden petar si siguen enfilando su tren contra el Estado, pensando en un cierre de filas entre el pasaje del tren. A los primeros que no les gusta el choque de trenes es a los que van dentro. Y cuando se asustan, hacen lo que pueden, volverse contra su propio conductor para pedirle que se detenga o simplemente apearse del tren. En otras palabras, y ya que ellos han puesto la fiesta de los toros en la agenda política, vamos a ver si son tan fieros en medio del ruedo como se muestran tras los burladeros. Respecto al País Vasco y en relación con el PNV, no veo por qué la posición del Estado ha de ser distinta que en Cataluña. Una política de claridad. O se aceptan las reglas del juego y, en primer lugar, la Constitución, o, como escribió Dante, pierdan ustedes cualquier esperanza. Respecto al terrorismo y sus corifeos, creo, señor presidente, que lo mejor es no mover pieza y volver a los principios del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por el Partido Popular y el PSOE el 8 de diciembre de 1998. Pacto que ha dado muy buenos resultados. No hay ninguna razón para que los demócratas cambien de caballo. Quienes se tienen que bajar del burro son ellos, los etarras y sus jaleadores. En su artículo 1, aquel pacto de 1998 decía así, comillas, desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del mismo se derivan, el PP y el PSOE queremos hacer explícita ante el pueblo español nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición. Y termino. Este artículo está más claro que el agua cristalina y antes de hablar de cualquier otra cosa, es preciso que los etarras y sus cómplices políticos condenen los asesinatos y disuelvan la banda, no para la reconciliación que piden tan neciamente algunas almas pías, sino para que sea posible la convivencia. Concluyo, pero antes quiero recordarle las sabias recomendaciones de Don Quijote a Sancho cuando éste se iba a hacer cargo de la isla Barataria. Me refiero al consejo según el cual es preciso hacer pocas normas, pero que se cumplan, menos leyes y más exigencia a la hora de su cumplimiento. Sabio consejo que, dada la velocidad con que se producen y la abundancia de normas vigentes en España, hoy es de urgente atención, pues la inabarcable producción legislativa de 17 parlamentos regionales, junto a la abundancia de normas estatales, han convertido al viejo Aranzadi, en su edición de cada año, en una nueva biblioteca de Alejandría, en un bosque intrincado y confuso, dentro del cual no solo al más astuto nacen canas, el ciudadano se ve enterrado en papel. El viejo empapelamiento es visto desde la selva actual como un agradable y ágil papeleo. Por hoy no le molesto más al presidente ni a ustedes. Reciba, señor presidente, con mi más alta consideración, mis respetos y mis mejores deseos. Muchas gracias.